Hola, bienvenidos a Cartapacio. En este video mostraremos paso a paso cómo elaborar un cubrebocas de calavera con respiradores. La lista de materiales y herramientas la encuentras en la caja de descripción. Necesitarás una máscara base. El video de cómo hacerlo lo encuentras en nuestro canal. A la máscara le pondremos alambre grueso en la orilla para mantener su forma. Forraremos con trozos de cinta adhesiva, solo la parte frontal de la cara. Recuerda siempre hacer bocetos antes de empezar tu proyecto. Con un plumón indeleble marcaremos la base del cubrebocas. Ayúdate de un compás para la simetría. Con una capa delgada de foamy moldeable cubriremos la zona marcada. Dejaremos secar aproximadamente 1 hora. Enseguida cubriremos con papel y engrudo y dejamos secar. Con masking tape aseguraremos la base de cubrebocas a la máscara base. Con alambre haremos la forma superior de nuestro cubrebocas para mayor resistencia. Este también servirá para poner una correa posteriormente. Con masking tape aseguraremos el alambre al cubrebocas, mediremos la correa que se utilizará, dejamos el espacio para meterlo y doblamos el alambre. Uniremos el alambre a nuestro cubrebocas con pasta de papel y cubriremos con papel y engrudo. En la parte inferior doblaremos un alambre dando la forma de la mandíbula y en cada lado haremos un doblez extra. Colocaremos el alambre dejando un espacio extra para el movimiento al hablar. Lo sostenemos con masking tape para unir con pasta de papel, lo cubrimos con periódico y dejamos secar. Tomamos la medida de la nariz a la barbilla dejando 2 centímetros extra. En una hoja carta marcaremos la medida tomada, cortamos y doblamos por la mitad. Del lado del doblez marcamos una ligera curva y cortamos solo los extremos. En el otro lado marcamos otra curva y cortamos, doblamos por la mitad para que el corte quede simétrico. Y así obtenemos nuestro patrón. En nuestra tela mosquitera calcamos el patrón y lo cortamos con pinzas. En la parte central hacemos un corte recto a los lados. Ayudándonos con los pequeños alambres de la malla, enganchamos una parte con otra por encima. Así creamos una curvatura en la malla. Moldea la malla en la parte de la nariz.
Unimos con alambre delgado en la parte inferior y cortamos el excedente de la malla. Unimos la malla con pasta de papel a la base. En la orilla de la mandíbula agregamos pasta para cubrir el borde de la malla. Doblaremos un alambre de acuerdo a la forma del boceto. Cubrimos con papel y engrudo. Lo pegamos en la zona marcada. Realiza el mismo procedimiento para el otro lado. Con foamy moldeable daremos volumen en la zona de nariz y pómulos. Dejaremos secar y cubrimos con periódico y engrudo. Una vez seco, comenzamos a modelar con pasta de papel basándonos en nuestro boceto. Comienza agregando con tu mano la pasta y usa herramientas para dar mejor forma. Recuerda que usando un compás puedes lograr mejor simetría. En la zona dental deja el espacio de los dientes. Comenzamos trazando una cruz al centro de una hoja. Medimos 6 centímetros con el compás y trazamos el círculo al centro de la cruz. Sobre cualquier línea diametral, marcamos 1 centímetro a cada lado del centro. Abrimos el compás a 4 centímetros y trazamos los 2 círculos tomando como centro los puntos marcados. Con el compás tomamos como centro el punto de cruce inferior de la línea de diámetro de la circunferencia principal, para unir ambos círculos en la parte superior. Cortamos el trazo obtenido como se muestra en la animación. Calcamos nuestro patrón sobre la malla y en un lado dejamos un sobrante de unos 4 milímetros y cortamos. El sobrante es para encajar ambos lados. En un pedazo de cartón mina gris trazamos una cruz, después medimos el diámetro del círculo menor de la pieza, dividimos la medida y trazamos el círculo. Trazamos 2 líneas a los lados de cada línea de la cruz, aproximadamente a 2 milímetros. Después, en cada intersección dibujamos pequeñas curvas para dar más estética al cortar el trazo. Con silicón frío pegamos el cartón a la pieza de malla. Si el respirador no queda bien justo a la máscara, cortaremos las orillas hasta obtener la curva correcta. Con tela Bondford, que es como la de los cubrebocas, cortamos un trozo usando nuestro mismo patrón. Deja un excedente alrededor de unos 3 milímetros. Pegamos la tela al interior del respirador y exacto en los 4 adornos. Cortamos el excedente de la tela negra. De manera opcional, dentro del respirador agrega carbón activado. Cortaremos de la misma tela Bondford un pedazo para cubrir el respirador. Ya pegado, cortamos el excedente. Pegaremos el respirador a la máscara con silicón. Recuerda poner solo en la orilla. Repite los mismos pasos para el respirador del otro lado.
Antes de colocar el alambre para la hebilla, debes medir la distancia donde se encuentra tu oreja. Después, con alambre grueso, haremos la forma mostrada en el video. Haz un gancho en cada extremo para mejor agarre. Sujeta el alambre con masking tape y procede a pegarlo con pasta de papel y periódico. Forre el alambre con periódico y engrudo, dejando el espacio donde pasará la correa. Repite los mismos pasos para la hebilla del otro lado. Con pasta de papel procederemos a modelar la mandíbula acorde a nuestro boceto. Puedes agregar la pasta con la mano y después usar herramientas para dar mejor forma. En la zona dental deja el espacio de los dientes. Haz detalles en la barbilla y marca los adornos como en tu boceto. Alrededor de los respiradores agrega pasta para un acabado más estético. Con plastilina epóxica haremos los dientes. Esta se combina siempre en partes iguales. Mezclamos la parte A con parte B hasta hacer una pasta homogénea y damos forma a cada diente. Usaremos herramientas para dar un mejor acabado a cada diente. La plastilina epóxica endurece de una forma rápida. Trabaja cada diente por separado mezclando la cantidad necesaria para cada uno. En un trozo de cartón mina gris trazaremos 2 cruces y tomaremos la medida de la tapa de los respiradores. Trazamos las 2 circunferencias y dentro otros 2 círculos más pequeños, el primero con una distancia interna de 6 milímetros y el más chico de 3 milímetros. En cada cruz trazamos 2 líneas a los lados, con una distancia de 3 milímetros. Cortamos los 3 círculos. Ocuparemos solo el anillo exterior y el círculo interior. Los cortamos como se muestra en el video. Pegamos sobre los respiradores y realizaremos el mismo procedimiento para el otro respirador. En cartón mina gris trazaremos un tipo óvalo que servirá de adorno de las 4 hebillas. Haz 3 copias más y opcionalmente ponles un remache para más estética. Pegaremos solamente los inferiores y al terminar todo el cubrebocas, antes de pintar, colocarás los 2 adornos de las hebillas superiores. En la parte inferior doblaremos un alambre y en cada extremo un gancho. Pegamos con pasta de papel y lo dejamos secar. Ya seco, cubriremos con tiras de periódico. Con lija del número 100, lijaremos las partes modeladas con pasta de papel. Después de lijar, da una capa con engrudo sobre todo el cubrebocas.
Con acuarela café pintamos los surcos y haremos un efecto de sombreado. Con una esponja aplicamos pintura acrílica color hueso en la parte de la calavera. Después, con acuarela color ocre, daremos pinceladas de forma libre para dar una apariencia de desgaste. Con un pincel y agua quitaremos las manchas de acuarela. Con acuarela amarilla daremos detalles en los surcos de los dientes. Con acuarela negra muy diluida daremos pinceladas libres para dar textura. Con un trapo quita los excedentes. Con pintura acrílica negra rellenaremos los espacios faltantes o huecos, hebillas y barbilla. Bajo los ojos y área de la hebilla superior aplicaremos pintura acrílica café y negro, haciendo un efecto de difuminado. Desprenderemos el cubrebocas y atrás de las hebillas aplicaremos foamy moldeable. Dentro de la máscara, en la zona de la barbilla, aplicaremos también foamy para evitar que la piel toque directo el papel. Por dentro, en el espacio de los respiradores, enmascarillamos con masking tape. Pintamos con aerosol negro y retiramos la mascarilla de masking tape. El hueco de la nariz lo cubrimos con tela Bonfort. Por último, daremos una ligera capa de aerosol transparente brillante. Para las correas usamos resorte y cinta con velcro. Tú puedes usar lo que más te guste. Gracias por ver el video. Si te gustó nuestro contenido, no olvides darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.